Hola, mi nombre es Valeria Maduro, soy periodista, escritora y gestora del cambio social. Hoy tengo el agrado de presentarles a la Planta de Generación de Energía Social y sus seminarios web. La Planta de Generación de Energía Social es un proyecto conjunto entre la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Santa María la Antigua, un centro de pensamiento que busca impulsar la participación ciudadana en pro del desarrollo sostenible. Estoy aquí para presentarles los seminarios web, un conjunto de exposiciones y conversaciones que hemos tenido con personas expertas y especialistas en la más amplia gama de temas, siempre relacionados con desarrollo sostenible, desarrollo humano, cambio climático, participación ciudadana, cambio organizacional, innovación pedagógica, innovación social, entre otros temas más. Te damos la bienvenida al seminario de hoy. Bueno, quiero darte la bienvenida, Andrés, y agradecerte por permitirnos esta conversación contigo en el marco de este grupo de seminarios que estamos haciendo con la Planta de Generación de Energía Social. Yo quiero presentarte brevemente para que quienes nos están viendo y escuchando sepan de dónde vienes. Y bueno, Andrés Tarte es magíster en Ciencias e Ingeniería del Medio Ambiente de la Universidad de Michigan. Además es consultor del Centro... Tecnológica de Michigan, perdón. Universidad Tecnológica de Michigan. Sí. Gracias. Es consultor del Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible, CIDES, y bueno, tiene diversas especialidades, entre ellas indicadores de desarrollo sostenible, educación y conciencia ambiental, alfabetización ecológica, aprendizaje basado en juegos, evaluación del ciclo de vida, análisis de costo-beneficio social y ambiental. Y hay algo bien interesante, además, en su recorrido como inventor y emprendedor, porque además es creador del juego Ecopolis, que es un juego de mesa diseñado para crear conciencia sobre desarrollo sostenible. Fantástico, Andrés, qué interesante. Y bueno, justamente hoy entiendo que nos vienes a hablar de estos temas, ¿no? Del tema ambiental, del tema ecológico, del tema del desarrollo sostenible en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Así que adelante, Andrés, cuando quieras. Excelente, gracias Markel, y bueno, gracias por la invitación, la verdad es que me honran con tenerme aquí. Y sí, lo que tengo preparado es algo que no está demasiado preparado, pero quiero hacer una exploración de algunos indicadores centrado en el enfoque del cuadrante del desarrollo sostenible y en los ODS, lo que yo considero que es el principal desafío del enfoque de los ODS. No voy a entrar en quizá hablar de países específicos, ¿no? Ya sabemos que varios países van a tener diferentes desafíos en cuanto a qué ODS deben quizás darle prioridad, los que son prioritarios, los que tienen carencia, los que les falta más para llegar a cumplir las metas para el 2030. Entonces voy a hablar más bien del enfoque macro de los ODS, que me parece que es un enfoque realmente muy valioso, o sea, muy abarcador, que cubre muchos aspectos de nuestra sociedad, y de nuestros países y del planeta, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver las metas específicas de cada objetivo, pues son todas cosas, o sea, realmente, ¿cómo no debemos aspirar a esas cosas, no? Todas las áreas. Sin embargo, hay lo que yo considero es una limitación y también esto lo he leído por ahí en algunos estudios que hablan de que tratar de balancear los ODS, de darle igual peso a cada uno de ellos, al final lo que va a ser en perjuicio de los ODS que se centran en la parte de la naturaleza, de los ecosistemas. Bueno, aquí tenemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces vemos que los primeros, estos más de por acá, se enfocan en cosas principalmente de índole social. El 7, que es uno bien interesante y para mí es uno que es clave, que va a impactar todos los otros, y después otros que tienen que ver con cuestiones más de economía, con las desigualdades, consumo, esas cosas, y los que tienen acá que ver con la parte natural, la parte ecosistémica. Por el clima, vida submarina y vida de los ecosistemas terrestres. Te quería preguntar algo aprovechando, ¿no? Que partiste de esa afirmación de que si se les da la misma importancia a todos, van a quedar algunos desatendidos. Y cuando tú los muestras así ahora, no lo entiendo bien, porque digamos, si vemos esto así, esto es un sistema, ¿no? Todo está relacionado con todo. Entonces, Exactamente. ¿cómo es posible que eso pudiera ocurrir, ¿no? Es una hipótesis, pero pudiera estar ocurriendo incluso, no lo sé. Bueno, lo que pasa es que hay asociaciones negativas, digamos, o inversas entre algunos
algunos de estos objetivos. Entonces ya lo vamos a ver. Para terminar, estos dos últimos, bueno, son los que ya tratan de cosas más de alianzas, sobre todo el 17, o sea, es muy abarcador, tiene que ver con todos los otros demás, como cómo facilitar los mecanismos para lograr a los otros. Pero entonces sí, adelantándome a tu pregunta, esta es bueno, esta diapositiva es lo que se conoce como la fórmula del desarrollo sostenible. Obviamente el desarrollo sostenible es algo muy complejo, sumamente complejo y muy abarcador, pero si tú agarras las definiciones del desarrollo sostenible, la mayoría que hay por ahí, y las disectas, o sea, le sacas como los elementos más básicos, al final llegas a esto, ¿no? A esta fórmula, que el desarrollo sostenible es una suma de, digamos, variables o métricas o criterios para cumplir con la buena calidad de vida, buen desarrollo humano para la humanidad y preservar esta base de recursos naturales, que es lo que la humanidad necesita para sostenerse en el tiempo. Entonces, de ahí, bueno, la palabra sostenible está ahí, está en eso y siempre esa parte es una naturaleza, una cuestión temporal que tiene que ver en el tiempo, o sea, no solamente hoy, sino mañana, o sea, estamos consumiendo más de lo que esa naturaleza puede renovar o no. Entonces, tomando esa fórmula, digamos, si tú quieres llegar a medir, vamos, o sea, ponerle un poco aterrizar y evaluar cómo está nuestro estado en materia de desarrollo sostenible, puedes usar algunos indicadores para sustituir estas variables de humanidad y naturaleza. Entonces, el enfoque del cuadrante del desarrollo sostenible, que es una idea que fue propuesta más o menos en 2002, compara el índice de desarrollo humano y la huella ecológica. Entonces, el índice de desarrollo humano sería lo que representa, el indicador que representa la parte humana del desarrollo sostenible, y la huella ecológica representaría la otra parte, la parte natural o ecosistémica. La huella ecológica, tal vez algunos no están claritos, así que voy a mostrar esta diapositiva solo para asegurarnos que estamos así en la misma página. La huella ecológica es una medida de consumo de recursos naturales. Entonces, toda actividad humana, eh, directa o indirectamente, al final siempre requiere recursos naturales. Y esos recursos naturales necesitan área, superficie, ya sea de mar o de tierra, para producirse y regenerarse. Entonces, el enfoque de la huella ecológica lo que hace es que divide la actividad humana en 6 tipos de uso de la superficie. Entonces tenemos acá, bueno, la más obvia es la parte urbana, que es todo lo que está construido, digamos, cubierto por concreto, las tierras que se usan para pastoreo, para criar animales domésticos, ganado, etcétera. La parte forestal, que es la que nos da recursos como madera y papel, usando directamente los recursos del bosque. Esta parte es la parte de cultivos, no toda la tierra destinada a cultivar nuestros alimentos o demás materiales. Y la parte de la pesquería, ¿no? La superficie marina que pues produce los frutos del mar o todo lo que consumimos de ahí. Y por último, la parte esta de captura de carbono. Entonces, esta parte es crítica porque esto realmente lo que representa áreas naturales o áreas que tienen su cobertura boscosa etcétera, que lo que hacen es capturar el carbono de la atmósfera. Entonces, en estos momentos, estas áreas no son suficientes y por eso estamos viendo que las concentraciones de carbono y de gases de efecto invernadero en la atmósfera siguen aumentando, porque no hay suficiente área para captura de carbono. Entonces, el déficit que tenemos ahora mismo en huella ecológica como humanidad se está manifestando en el área de uso de suelo, específicamente de esa. En todas las demás, aunque no lo creas, ¿no? El área, y es que esto es comparándolo per cápita en el tiempo, el área, digamos, que se designa a los cultivos, pues, a nivel mundial, por persona, se ha mantenido más o menos estable e incluso decreciendo gracias a los avances en eficiencia en aumentar los rendimientos de cultivos. Entonces, sí, lo que quiero que saquen de aquí es que si tú agarras toda la superficie que es ecológicamente o biológicamente productiva en el planeta y lo divides entre la población mundial, y yo les pido disculpas porque esta diapositiva ya tiene un par de años, ya sé que somos un poco más de 7.000, pero bueno, basándonos en esas cifras, tú divides la superficie productiva del planeta entre la población del planeta y eso te da lo que le llaman ellos la cuota justa, que es esto que vemos acá, ¿no? 1,7 hectáreas por persona. Es lo que cada habitante del planeta tendría para producir todo lo que consume y no estar aumentando a ese déficit ecológico
Y realmente, o sea, a nivel planetario, sí estamos pasados. O sea, la huella ecológica per cápita es mayor a la biocapacidad disponible per cápita. Entonces, por eso estamos viendo estos fenómenos que se manifiestan principalmente como los efectos del calentamiento global, el cambio climático y etcétera. Si hago un paréntesis, hay un limitante en este enfoque que no considera las áreas contaminadas, excepto cuando son áreas que se pierden y ya dejan de ser biológicamente productivas. Pero esa contaminación que se va acumulando, pues, que hace también mucho daño, eso es lo que no está incluido en este enfoque. Lo que imagino al ver esto que acabas de plantear es que si nos enfocamos solamente y entonces pensamos, bueno, necesitamos viviendas o necesitamos producir alimentos o necesitamos empleo, pudiéramos seguir ampliando nuestra presencia en esas áreas y, digamos, disminuyendo las áreas naturales que se necesitan para cómo es que se llama? Donde el carbono se convierte, o sea, se procesa, se convierte en oxígeno y donde es posible la regeneración del planeta y la regeneración de los recursos naturales. Entonces, por eso es lo que entiendo y tú me corriges o amplificas, ese balance, ese equilibrio entre lo ecológico y lo humano, que pudiera parecer obvio, no es tan obvio. Pudiéramos Así es. estar afectando, como de hecho lo estamos haciendo, estamos Bueno, afectando al planeta. hay una presión constante sobre los recursos naturales, sobre los bosques, sobre los ecosistemas naturales, que son realmente la mayor riqueza que tiene este planeta, porque los servicios que nos prestan de gratis, si tuvieras, o sea, si tuvieras que purificar todo el aire y todo el agua del planeta por medios tecnológicos, no podrías, o sea, si lo quieres ver así en términos de costo, que tampoco es lo que yo pienso que se debe hacer, pero entonces, bueno, no estamos viendo el valor realmente de estos recursos que sin ellos, pues no vamos a subsistir. Entonces, y la presión es grande y la presión ahora con la pandemia, pues parece que sea, aunque no parezca, que se ha incrementado, porque tienes mucha gente que se ha quedado sin ingresos en las ciudades, gente que migra de vuelta al campo y eso crea presión en las tierras que están cerca de estos ecosistemas entonces sí, hay mucha presión y bueno, lo estamos viendo también en países como Brasil, que el mismo gobierno parece ser cómplice, ¿no? De dar grandes De partes del Amazonas deforestación, sí. para poner ganado. Bueno, el índice de desarrollo humano es la otra parte que no entré en detalle, déjame. Este es un índice que calcula el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y agarra para cada país o sociedad sus indicadores de salud, indicadores de educación y de ingreso, y hace una medida, pues te da un puntaje entre 0 y 1. Y los países que están más cerca del 1 son los que están mejor, pues los que tienen mejor salud. Eso se mide con la esperanza de vida al nacer, no cuánto vive la gente en promedio en el país, medidas de educación en cuanto a cuántos años estudian, qué tal porcentaje de la población está estudiando, y medidas de ingreso per cápita. Entonces, arriba de 0,8 se considera que es un desarrollo humano alto. Entonces, eso es otro, como un objetivo que puedes decir como sociedad, que llegar a 0,8 para arriba es deseable. Entonces, volviendo a esa fórmula, si tú quieres agarrar esos indicadores de la fórmula del desarrollo sostenible, tendrías índice de desarrollo humano por encima de 0,8 y una huella ecológica per cápita menor a 1,7. Y esto es lo que les voy a mostrar entonces en esta gráfica, que hace precisamente esto. Y ustedes disculpen que algunos están en inglés. Este es un programa que se llama Gapminder. Es una aplicación gratuita y bueno, yo la uso mucho porque realmente es muy versátil y viene con mucha información ya precargada, muchos indicadores de todo tipo precargados para que tú los muestres. Entonces tú seleccionas tu indicador en el eje X, seleccionas el indicador en el eje Y, o sea, qué va a representar el color, qué va a representar el tamaño del círculo, del punto de data, y lo muestras en el tiempo. Entonces tienes como cinco variables ahí al tiempo. Entonces aquí lo que les voy a mostrar es un cruce entre índice de desarrollo humano en el eje X y la huella ecológica per cápita en el eje Y. Y lo bueno de esta herramienta, por ejemplo, huella ecológica no viene precargada en la aplicación, pero tú puedes alimentarla con tus propios datos, configuras una tabla en Excel y le pones tus propios datos entonces yo hice eso con datos de la huella ecológica y lo introduje acá. Entonces, cada punto de estos es un país, hay aproximadamente como 150 países aquí, si no me equivoco. El tamaño del círculo es proporcional a su población, pues los más grandes son los países que tienen más personas, y el color o sea, representa los continentes donde se encuentran.
Entonces, les voy a dar play aquí para ver cómo se ha ido moviendo estas dos tendencias en el tiempo. Y bueno, la data de huella ecológica, como es un indicador bastante complejo que está basado en información de importaciones, exportaciones, productos, es súper complejo que demora un par de años en salir. Entonces, la última que ha salido ahora mismo, si no me equivoco, es la de 2017. Acá la tenemos hasta 2015, pero bueno, o sea, funciona para ver la tendencia general. Si te fijas en la forma de esta curva, hay algo que se hace bastante claro, que es que los países, a medida que van avanzando en su desarrollo humano, van aumentando su huella ecológica, van aumentando su consumo. Entonces, es una tendencia bastante marcada, o sea, es casi una correlación súper fuerte, y es algo que como humanidad deberíamos revertir, porque si recuerdas, o sea, el cuadrante de la sostenibilidad, donde tienes índice arriba de 0,8 en desarrollo humano y por debajo de 1,7, que sería, ¿saben? Por acá, si hacemos una línea, o sea, un pedacito aquí, aquí es donde deberíamos estar todos, el mundo entero, si queremos realmente, pues, dejar de aumentar la concentración de gases de efecto invernadero y otra serie de problemas, y realmente, o sea, asegurar nuestra supervivencia en este planeta. Quizás me voy a adelantar, digamos que entonces, ¿qué es posible hacer? Y bueno, ¿qué es posible hacer? Uno piensa en términos de los estados o del sector privado con palabras mayúsculas, pero ¿qué puede hacer también el ciudadano o la sociedad civil organizada? O sea, que si viéramos esto y nos diéramos cuenta de esta realidad que tú estás aquí exponiendo, bueno, ¿cuáles son las acciones a tomar? Bueno, yo realmente no tengo las respuestas y como te digo, cada país va a ser diferente, pero hay ciertas cosas que considero yo las grandes prioridades de la humanidad, y la primera debe ser conservar lo que está, o sea, los ecosistemas naturales que tenemos, ¿sabes? Deben ser como lo más preciado, lo más valioso y protegerlo a toda costa, porque ahí viene todo, ¿no? E incluso al proteger ecosistemas ricos, tú te aseguras que esa biodiversidad se preserve y que eventualmente se pueda inclusive ampliar. Eh, entonces, sí, esa es lo número uno. Lo número dos, transicionar hacia fuentes de energía limpias, no contaminantes y sí, dejar de limitar la emisión de gases y todos estos efectos que el uso de combustibles fósiles nos está generando. Hay una tercera bueno, a la gente no le gusta hablar de eso, tal vez mucha gente se ofende, pero reducir el consumo de carne tiene muchísimo impacto. O sea, crecer ganado para producir carne, y me refiero, o sea, principalmente vacuno, pero todo tipo de carne, ¿no? Tiene mucho impacto, o sea, requiere mucha energía, requiere mucha agua, mucha superficie, o sea, muchos recursos para una cantidad de calorías que no es, o sea, que fácilmente puedes lograr con otras alternativas con mucho menos impacto. Ahora, sí, te van a decir, no, pero el ser humano evolucionó comiendo carne. Bueno, es cierto, ¿no? Nuestros ancestros, lo más probable es que si tú estás aquí vivo hoy en día, tus ancestros llegaron a comer carne, estaban comiendo carne, pero no comían carne los 3 golpes del día todos los días. Entonces, yo creo, y bueno, eso es algo que está pasando, ¿no? Y lo estamos viendo porque la carne se está haciendo más cara también, entonces ya está volviendo a ser algo como quizá más especial, ¿sabes? De ocasiones especiales o días especiales de la semana, como Sí, cuando eran en los otros tiempos cuando cazabas un animal y bueno, ahí tenías el festín o sacrificabas un animal para una cosa, pero no estabas... entonces yo creo que esa obsesión de nosotros porque si no me comí un plato de comida que no tenía carne, ya no comí, o sea, me siento que no me alimenté, o sea, eso no es así. Ahora, obviamente, en muchos lugares del mundo, la única fuente de proteína disponible es la carne, entonces no puedes decirle que hay que eliminar la carne porque tampoco así, pero lo que sí yo he visto en los análisis, donde uso varios indicadores de estos y lo que usé para el juego de Ecopolis, es que el consumo de carne per cápita en un país está fuertemente asociado a la huella ecológica. Más consumo, más huella ecológica. Pero no está fuertemente asociado a desarrollo humano. De hecho, la correlación es casi que nula. ¿Eso qué te dice? Que hay países que comen mucha carne y tienen alto desarrollo humano, y hay países que comen poca carne y tienen alto desarrollo humano, y viceversa.
Entonces, eso es algo bueno, la gente lo desestima porque a nadie le gusta que le digan cómo comer, ¿no? Hasta cierto punto, pero eso es una de las terceras prioridades que yo creo que la humanidad debería considerar si queremos entrar al cuadrante de la sostenibilidad. Es muy interesante eso porque cuando lo planteas de esa manera, digamos, finalmente de lo que estamos hablando es de cambios de hábito. Sí, tú estás señalando la carne, pero estamos hablando de transformación de los modelos de vida, ¿no? Que toca a lo individual, toca al individuo y toca a lo colectivo. O sea, estamos hablando o sea, estamos hablando de una cosa, cambia tus hábitos de alimentación. Comer menos carne significaría producir menos carne, además, y significa una transformación de los estilos de vida, que seguramente como consecuencia se generan otros cambios. Si pasa en la vida, en nuestra vida individual, cuando cambiamos un hábito, es como una cadena de acontecimientos que empiezan a transformar muchas otras cosas. Totalmente, totalmente. Bueno, el tema de la carne también apunta a beneficios de salud. ¿Sabes? El exceso de carne, sobre todo carne roja, te puede traer muchos problemas de salud. Eh, por el otro lado, esas dietas que son bien saludables, basadas en vegetales, tienden a tener beneficios en la salud, beneficios, bueno, también si quieres entrar al tema de las condiciones de estos lugares donde se cultiva ganado, que son realmente, en muchos lugares son realmente escalofriantes, ¿no? Lo que se ve ahí, las condiciones de los trabajadores que trabajan ahí. Y bueno, lo vimos ahora también en la pandemia, cuando uno de los principales focos de contagios del virus fue en estos lugares que procesaban proteína animal. Correcto. Es decir, Ahora, que... quizá la parte de la energía, sustituir a fuentes Ajá. limpias, eso va a ser menos traumática o sea, se tiene que atacar a ambos frentes, ¿no? No solo una cosa te va a solucionar el problema, pero esa podría ser menos traumática porque al final lo que estás cambiando es la manera en que tú generas la electricidad, pero el estilo de vida que tenemos usando la electricidad, o sea, tan importante en nuestras vidas, eso no tiene que trastocarse realmente si tú cambias de fuente. Claro, y de hecho hay una tendencia de, bueno, carros eléctricos, paneles solares para las viviendas o etcétera, ¿no? Incluso para empresas. Es decir, sí hay una tendencia creciente, ¿cierto? De uso alternativo de... Totalmente, totalmente. Ha explotado y sobre todo en la solar y la eólica, los costos se han reducido grande porque al haber más mercado, al crecer, ¿sabes? Desarrollar unas tecnologías, nuevas eficiencias, entonces ahora estas tecnologías son mucho más eficientes, o sea, te generan mucha más electricidad con la misma entrada de energía, son más baratos y más Sí, eficientes. Entonces, sí, a largo plazo ahora se mismo, o hace. sea, desde hace unos años, los precios se han vuelto tan competitivos que si tú eres un inversionista que lo que quiere, un inversionista, ¿sabes?, que quiere generar electricidad, quiere generar energía y quieres maximizar tu retorno, o sea, tu inversión, lo que te importa es dinero, lo más rentable ahora mismo es solar o eólica, o sea, está compitiendo en términos de rendimiento con las otras, las tradicionales baratas, ¿no? Como el carbón y el petróleo. Lo que pasa es que, bueno, hay un fuerte lobby, ¿no? Que no quiere que se corten los subsidios a esto, que piensa y tiene algunos argumentos válidos como que, bueno, la solar y la eólica no es 100% confiable. Si de repente se te muere el viento, o en épocas que no hay viento, donde no hay mucho sol, no puedes realmente confiar en eso, entonces siempre algo se va a necesitar de, Claro, de la parte fósil, pero sí, creo que la tendencia es positiva, pero no está sucediendo al ritmo que debería que suceder debería para ser. que. Entendido. Bueno, fíjate, ya no, ya se nos agotó el tiempo, pero no quisiera despedirnos. Si tú quieres hacer alguna conclusión, algún cierre, pues adelante. Sí, o sea, volviendo al tema de los ODS, eh, ya te digo, o sea, es un enfoque al que deberíamos comprometernos y aspirar, pero teniendo en cuenta siempre cuál va a ser, o sea, cuál va a ser el impacto y ponerle realmente la prioridad a estos tres, o sea, el 13, 14 y el 15, porque no es que los otros no sean importantes, pero sin estos tres, los otros no se van a poder dar, no va a haber posibilidad de sostener a esta sociedad al próximo siglo. Interesante. Entonces, ese es como mi mensaje. No, y gracias por volver a esto, porque hablamos, fíjate que pasamos por
cambios en la vida individual, cuando hablamos de hábitos de consumo de ciertos alimentos, y yo comenté que eso puede generar una transformación de muchos hábitos de vida. Y cuando tú lo planteas así, tú estás planteando una visión estratégica de los objetivos de desarrollo sostenible y una visión estratégica en la cual tú propones empezar, y seguramente tú y por supuesto muchas organizaciones asociadas a estos temas, proponen poner el énfasis en, tú hablas de acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres, porque eso va a generar un efecto en todos los demás, un efecto positivo, quiero decir. Totalmente, totalmente. Y tampoco es por desestimar, o sea, el fin de la pobreza, quien no quiere que eso ocurra. Claro. Y también, o sea, si tienes demasiada gente en condiciones de pobreza, pues, ¿sabes? Al final tampoco es lo que queremos en el futuro, ¿no? Un planeta que esté sostenido, pero en las condiciones, en unas condiciones humanas, pues, eh, no deseables. Pero hay lo que llaman un bottom line, ¿no? Que es, estamos sostenidos en una base de recursos naturales que si destruimos eso, pues, adiós. Exacto, no es posible nada más. Oye, Andrés, gran conclusión, excelente. Gracias por compartir de manera tan dinámica tus ideas y reflexiones con nosotros. Yo diría, bueno, invitar a quienes nos están viendo, escuchando, a que sigan conectados aquí con la planta de generación de energía social. Y bueno, que Andrés, que es un profesor que justamente habla de estos temas en el Diplomado de Gerencia Social para el Desarrollo Sostenible, ya lo conocen de esta manera tan dinámica y con una perspectiva tan especial e incluso lúdica, porque no hablamos del juego, pero eso queda allí como un punto de interés para quienes participen en el diplomado. Muchísimas gracias, Andrés. No, gracias a ti, Markel, y la verdad es que también tus preguntas, o sea, han llevado realmente yo no tenía estructurado realmente qué temas iba a tocar, pero me parece que ha quedado súper bien, así que gracias, ¿no? Bueno, de acuerdo. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.